Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Familia de Diálogo de Fe y Salvación, bienvenidos a una emisión más de nuestro programa. Damos gracias al Creador por la vida y por el privilegio de poder tener los medios para poder compartir con ustedes este contenido. Bienvenidos a nuestra serie Generación en Crisis, y hoy vamos a abordar un tema fundamental e importante que tiene que ver con una generación sin sentido. Una generación sin sentido. Vamos a estar dialogando junto a mi compañero hermano Eddie Amílcar Osorio. Pastor Eddie, ¿cómo está usted? Bienvenido a un diálogo más. Bien, hermano Carlitos, contento de poder estar una vez más aquí en Diálogo de Fe y Salvación, listos para, como ya usted lo decía, para una conversación más. Damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da siempre de poder estar aquí juntos para poder tener, ¿no?, estos diálogos, estas conversaciones, tanto entre nosotros como con nuestra audiencia, ¿verdad? Con nuestra audiencia que siempre está ahí pendientes de lo que Diálogo de Fe y Salvación está haciendo. Así que bienvenidos ustedes que nos acompañan a través de Facebook Live. Bienvenidos, ya hay algunos ahí conectados, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos también quienes nos acompañen por medio de Radio Alternativa, por medio de Radio Cultural Amigos también, y por supuesto también a través de Amigos TV. Así que bienvenidos, esperamos que este tiempo sea un tiempo en el cual podamos conversar, en el cual ustedes puedan sumarse al diálogo y participar y aprender juntos de la palabra del Señor. Amén, amén. Así es, un saludo especial a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y hemos venido estudiando durante estos últimos programas atrás en esta serie, hermanos, y tiene que ver con la problemática que hoy en día como sociedad estamos viviendo. Una sociedad en crisis, una generación en crisis, y hemos venido planteando aspectos con relación a ello que tienen que ver con una crisis no solamente de un sector específico de la generación, sí, hablemos por ejemplo no solamente con los jóvenes, no solamente con los niños, sino que también hemos hablado de que existe un problema transversal desde la ancianidad hasta las niñez. ¿Sí? Y cada una de las etapas de la vida, creo yo que tenemos nuestros diferentes roles, y la importancia de entender nuestro momento, de entender nuestra posición, de entender nuestro rol, creo que eso es clave para poder ejecutarlo de la manera correcta. Así que hemos venido hablando sobre ello y el problema que hemos tenido. Venimos dialogando un poquito, hermano Eddie, sobre esto. De igual forma también comenzamos a plantear el último programa que hay una sociedad también en crisis, hermano Eddie. Y hoy vamos a plantear, podríamos decir así, Eddie, ¿cuál es ese bastión esa grada, ese escalón, ese eslabón es la palabra, ese eslabón perdido, hermano Eddie, del por qué la problemática en la sociedad? ¿Por qué vivimos hoy en día en una sociedad a la declive, pastor, en donde los principios, a la deriva? Exacto, en donde los principios, en donde los valores están cayendo, en donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, sí. En donde estamos llegando a niveles en donde ridiculeces vienen a ser legalizadas, en donde cuestiones antinaturales vienen a ser legalizadas, en donde no se está respetando la libertad del pensamiento de las personas, hermano, sino que estamos experimentando una dictadura ideológica, sí, y un totalitarismo ideológico. Yo creo, hermano Eddie, que desde la perspectiva bíblica creemos en la libertad. La libertad del ser humano, obviamente el mensaje del cristianismo está ahí, el mensaje de la existencia de un creador está ahí, pero hermano Eddie, respetamos a las personas que piensan distinto. Obviamente, en nuestro interés, vamos a acercarnos a ellos si es posible para poder presentarles el mensaje de salvación, pastor. Pero sin imponerles, ¿verdad? Pero sin imposición, ni tampoco venir y solicitar leyes que si no creen en el cristianismo, por ejemplo,
ejemplo, que los multen o que los metan a la cárcel. O, es más, ¿sabe usted, pastor? Nunca he visto yo, por ejemplo, un ministerio cristiano interponiendo demandas legales a contenido ateo. Sí. Yo no he encontrado eso. Sí, así es. O sea, no hay por qué el intervencionismo. Estamos en un mundo libre. Así es. Yo creo Pero el punto está que del otro bando no es así. Sí, yo creo que desde el lado nuestro, por decirlo así, ¿verdad? Usted, o desde el lado bíblico del asunto, pues la palabra dice, ¿no? Que no es con espada ni con ejército. Exacto. Sino con el Espíritu de Dios. Entonces, sí, yo siento que, pues, esa debe ser la fuerza, ese debe ser el motor que nos mueve, que nos empuja hacia adelante a compartir las buenas nuevas con el mundo, ¿verdad? Con todos aquellos que todavía no conocen a Cristo. Sin embargo, lo que usted decía es algo clave para analizar, hermano Carlitos, porque sí estamos entrando, siento yo, o no sé si entramos, pero siento que desde mi perspectiva siento que estamos entrando en una etapa como nación, ¿verdad? No sé, como país o como región, podríamos decir, al nivel latinoamericano. Estamos entrando en una etapa en donde esta dictadura ideológica se va a hacer más presente cada día, en donde esto se va a endurecer, podríamos decir, y posiblemente esta libertad de la que hemos gozado, con la que hemos crecido, a la que estamos acostumbrados, posiblemente deje de existir en esa forma y en esa manera en como nosotros estamos acostumbrados a vivirla, ¿no? Yo siempre he dicho, pastor, que el poder está en el pueblo, pero el pueblo, la sociedad está dormida. Y la sociedad a veces en su comodidad se deja llevar por pequeños grupos que ejercen una ingeniería de pensamiento, pastor. Así es. Es que mire, es exagerado. En algún momento escuchaba, pastor, psicología de masas. Psicología de las masas. Escuchaba, por cierto, a Jorge Benito hablando al respecto de ello, pastor. Y estamos hablando de un aproximado de 100 y algo familias o cerebros en la tierra, que casi que son los que toman decisiones del mundo entero, pastor. Sí, imagínese usted si el mundo entero, 8 billones de personas, despertamos. Exacto. Y vamos en búsqueda de las realidades, pastor, ¿sí? De las realidades. Ahora, aquí hay un punto importante. Es el ser humano el que debe despertar. Es la sociedad en general. Y mire, pastor, es fácil, ¿sabe? Ponernos de acuerdo es complicado. ¿Para sí. ¿Qué me refiero con que es fácil? Miren, pues, ¿a qué me refiero con que es fácil? Con la unidad familiar. Sí. Cada familia despierta. Sí. Cada padre toma su rol. Cada madre toma su rol. Cada hijo toma su rol. Yo siento, hermano Carlitos, que en esta perspectiva, en lo que nos está tocando vivir, siento que muchas veces nosotros le restamos mérito a lo que podemos hacer en el ámbito familiar, ¿verdad usted? Y empezando, hermano Carlitos, por el ámbito personal. Yo recuerdo haber leído sobre una experiencia de una persona de mucha influencia, ¿verdad? En un hospital en Estados Unidos. Y él dijo, quise cambiar el mundo, pero no pude, ¿verdad? Ya, o sea, no, me fue imposible, ¿verdad usted? Okay. Y él dice, pero después me di cuenta de algo, que si tan solo hubiera cambiado yo, posiblemente yo hubiera impactado mi círculo familiar, dijo él. Es que ese es el detalle. Y luego él viene y traslada va subiendo, ¿no? Trata de, como en su discurso, de evolucionar ese nivel de pensamiento, ¿verdad usted? Y él dice, y si mi familia hubiera cambiado, posiblemente pues hubiéramos sido una influencia para nuestra comunidad. Es que imagínese y si nuestra comunidad hubiera cambiado, posiblemente hubiéramos sido una influencia para nuestro estado. Exacto. Y si nuestro estado hubiera cambiado, posiblemente hubiéramos sido una influencia para Estados Unidos. Y si Estados Unidos hubiera cambiado, posiblemente hubiéramos sido una influencia para el mundo. Para el mundo entero. El punto es que nosotros queremos enfocarnos en lo macro. Ahí está. Queremos empezar por las ramas, por decirlo así, ¿verdad? Exacto. Usted. Queremos empezar muchas veces por el macro, cuando la forma de empezar es por el micro. Ya, no hay que menospreciar los pequeños comienzos, y yo creo que así es como comienzan los grandes cambios en su momento, ¿no, hermano Carlitos? Entonces, yo creo que este es un ánimo para todos ustedes que nos ven o que nos escuchan en algún lugar, ¿verdad? Por favor, intereses en su familia, construya desde ahí. Exacto. El seno familiar es esa plataforma, hermano Carlitos, la familia, ¿no? La familia como núcleo es esa plataforma en donde el Señor puede obrar a través de la transmisión de conocimientos, a través de la transmisión de principios y de valores bíblicos que pueden afectar más adelante a nuestras comunidades, a nuestros municipios, a nuestros departamentos y a nuestro país. Pastor, y mire, y todo radica, mire, pastor, en cuanto a esa tensión del rol. El sentido de la sociedad,
Sí, una sociedad sin sentido, pastor, una generación sin sentido, ¿sí? Y ahorita vamos a explicar, por cierto, a qué nos referimos con el sentido, ¿verdad? Con un objetivo de vida, nos referimos también con esa claridad de saber de dónde vengo y a dónde voy. ¿Y dónde estoy? ¿Quién soy? Exacto, de dónde vengo, quién soy y a dónde voy. Así es. Mi responsabilidad como padre, madre o hijo, Así es. mi responsabilidad como nieto, mi responsabilidad como ciudadano, tener ese sentido, ¿verdad? Usted de trascendencia como ser humano. Así es. Y miren pues ustedes, es simple. Es que el asunto es simple, pastor. Todo el Señor lo dejó bien hecho. Mire usted la unidad familiar, no de por gusto, Señor. Siempre lo hemos dicho, nos hemos platicado. A mi criterio, sí, y bueno, y una perspectiva bíblica también, el vehículo número 1 para la trascendencia y para la transmisión del nombre del Señor es la familia. Así es. No es tanto la iglesia. Exacto. La iglesia se compone por familias, pero el principal vehículo fue la familia, pastor. Así es. Y siempre citamos Deuteronomio capítulo 6, ¿verdad usted? Así y el es. contexto específico que Deuteronomio tiene. ¿Qué contexto? Va la tierra prometida. Exacto. Bueno, ¿qué contexto cultural la tierra prometida? Ciudades paganas. Paganismo, ultra pagano, pastor. idolatría. O sea, ¿me entiende? ¿Y cómo era que el Señor les dijo? ¿Creen municipalidades, gobernaciones o cosas por el estilo? No. Enséñale a tus hijos. Exacto. Cada padre que le enseñe a sus hijos. Así Cada es. padre que ame a su mujer. Exacto. Cada padre que ame su casa. Y ahí está. Así es. O sea, en realidad es simple, Eddie. Exacto. En realidad es simple. Fíjese que esta semana observaba y me llenaba un poquito tal vez de frustración al observar un caso específico de un niño de 3 añitos, el cual se observó, fíjese, pastor, el niño de 3 añitos y espero que nuestra audiencia nos comprenda, nos vaya a malinterpretar, que era adicto a unos videos, pastor, que se están haciendo viral. Son unos cortos virales en YouTube. Y cuando yo observé y escuché que la frase que el niño repetía era una frase, esta famosa frase, Skibidi Toilet. Y yo dije, Skibidi Toilet, muchi, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué eso? Y me van a perdón a los hermanos y a todos los que nos ven y nos escuchan, hermano Eddie. Y yo me quedé con la duda y fui a buscar a YouTube, Skibidi Toilet. Y fui a encontrarme, pastor, escuche usted, que es una serie en donde son unos inodoros. Sí. Y del inodoro sale la cabeza de un humano, de un hombre. Sí. Y se están peleando contra las cabezas de cámara y de televisión. Exacto. O sea, pero mire, pastor, unas caras horribles que se comen. Yo vengo y digo, Sí. la cabeza de un humano saliendo del inodoro. Exacto. Eso es viral y un niño de 3 años lo está viendo. Sí. La pregunta es esta: ¿qué tipo, pastor, de instrucción e inducción está recibiendo la criatura? Sí. ¿Tiene la culpa la criatura? No. ¿Quién la tiene? El papá, pastor. Así es. ¿Se da cuenta, familia? No ocupar el rol. Hay una tremenda responsabilidad, hermano Carlitos, en el actuar de los padres en este sentido, ¿verdad? Y es importante que papá y mamá recuperen ese rol. Ese es el detalle. Recuperen ese rol, ¿verdad? Usted, ¿por qué? Porque parte de eso pienso que es como un poco la raíz, ¿no? De lo que vamos a hablar hoy, de esa pérdida de sentido, ¿verdad usted? Pastor, por favor, Ajá. citemos también el video que usted me compartió en algún momento de una mujer de ¿cuánto, pastor? Aproximadamente de 33, 35 años, que salía así, literal, ¿verdad? En un TikTok, pastor. Y le mandaba, es que yo creo que mandan flores, no sé cómo funciona TikTok así, literal. Le mandaban flores, sí, una flor, un helado. Y la mujer bailaba y la mujer aplaudía y decía una rosa, no sé qué más, pastor, una fruta. Creo que cada cabeza tiene creo que tiene un precio. Sí, es como una donación, ¿no? Bueno, lo que les quiero decir que era un sinfín de gente ahí. Sí. Gracias. O sea, señores, perdón, no sé si yo, no sé si, es que no. Mire, vayamos, perdón, vayamos, Eddie, a la realidad de la situación, Sí. del comportamiento humano. Sí. O sea, tenemos un problema, Eddie. La verdad es que, bueno, a veces da risa, hermano Carlitos, por todo lo que se está viendo, Sí, ¿verdad? Usted sí, da risa. sí. No sé, y un montón de sensaciones que vienen a la mente y al pensamiento de uno, ¿verdad? Usted al ver cómo la sociedad va en un declive
terrible, ¿verdad, hermano Carlitos? Terrible, un declive que al parecer no todavía falta más por bajar, al parecer, ¿verdad usted? Y fíjese que, bueno, ya según lo que se está viendo, Simon Bullman dice que sí, ¿no? No, exacto, sí. Entonces, fíjese que ese ejemplo que usted decía precisamente fue después de que hablamos aquí del adolescentrismo, ¿verdad? Sí. Yo me encuentro con ese video y digo, de verdad. O sea, muchas veces nosotros podemos decir, no, es mentira, ¿verdad? No. Disculpe, pero sí, se ven, hay señales palpables que se pueden ver, que se pueden tocar, de que la sociedad sí hay un comportamiento de inmadurez generalizado muchas veces, hermano Carlitos. Exacto. Ya por eso hablamos aquí de que esta crisis generacional es un problema transversal, de que muchas veces alcanza a ancianos, y no decimos todos los ancianos, pero sí a muchos de ellos los están alcanzando, a adultos, porque esta persona que usted mencionaba ahorita es un adulto, ¿verdad? Y si usted, por ejemplo, va a los lives de Facebook, a los lives ahí de las redes sociales, usted se va a dar cuenta que muchas de estas transmisiones son del tipo NPC, se les llaman, ¿no? Token, no me recuerdo qué quiere decir específicamente NPC, pero es un término en inglés ya para imitar ciertos movimientos de videojuegos, ¿verdad usted? Y que reciben donaciones por ese tipo de acciones, ¿verdad usted? Pero mire, esa transmisión son transmisiones de horas, hermano Carlitos. No. Ya, de horas. Y hay gente literalmente que vive de hacer eso. Ya, hay gente literalmente viviendo de eso, ¿verdad usted? Que depende de rosas, corazones o cualquier cosa que les manden, pues ellos lo repiten. Y las veces que les manden como ese... No sé cómo decirle, como Exacto. ese símbolo, ¿verdad? Ese número de veces lo repiten, ¿verdad usted? Ahora, y es algo vergonzoso, ¿verdad? Algo vergonzoso. Ajá. Ahora podemos entender, pastor, no estamos de acuerdo obviamente en todas las políticas de que Xi Jinping toma en China, ¿verdad? Esta es la China comunista, ¿verdad? Pero para los hermanos que nos escuchan y nos ven, si no saben, ¿verdad? Ustedes, Xi Jinping, sí, en Argentina, en China, sí, tienen, pastor, como ahí hay un totalitarismo, una dictadura, por cierto, ¿verdad ustedes? Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que el algoritmo de TikTok lo tienen monitoreado. Sí. Que ahí tonteras no salen. Ahí sale contenido de desarrollo, ciencia, emprendedurismo, trabajo. Exacto. Obviamente no estamos de acuerdo en otras cosas que existen ahí, ¿verdad usted? Porque es un estado ateo, por ejemplo, ¿verdad usted? Exacto. Pero mire qué interesante esa parte, pastor. Mire qué interesante esta parte. Lo que pasa es que volvemos al punto, ¿verdad? Usted, la manipulación de Occidente, ¿no? O sea, podríamos llegar a decir, pastor, que el mundo y el sistema político mundial le conviene una generación sin sentido, una generación idiota. Ignorante. ¿Sí? Idiota en el sentido de la descripción que ya dimos. De la descripción griega, de la palabra griega. Centrada en una generación ensimismada, ¿no? Sí. Una generación, pastor, que no le importa. Sí, en donde el yo vale todo. En donde el yo es prioridad por encima de, como dijo alguien, ¿no? Primero yo, segundo yo, tercero yo, ¿verdad? Sí. Entonces, muchas veces eso es lo que estamos viendo, una sociedad en donde personas que no les importa el prójimo, que no tienen una vida de servicio, sino que más que todo es un ensimismamiento, ¿verdad usted? De las personas. Y en este sentido, hermano Carlitos, yo creo que podemos entrar ya al tema, ¿no? Sí. Esta parte de una generación sin sentido, ¿no? Sí. Una generación sin sentido. Y yo creo que en algún momento todos hemos tenido contacto, ¿no? Con este libro famoso, este librito pequeño famoso de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido. Buenísimo, ¿verdad usted? Buenísimo. Y es que Víctor Frank, mire, habiendo sobrevivido a varios campos de concentración y habiendo perdido a su esposa y a su hijo, Frank encontró en el sufrimiento una posible fuente de sentido. Y fíjese. Sí. Eso es importante hacerle énfasis añadido. Exacto. Ajá. ¿En dónde Víctor Frank encuentra ese sentido? Uh-huh. Ojo, campo de concentración. Exacto. Nazi. Para los hermanos que no saben, bueno, el nazismo de Hitler era por el siglo anterior, 1930 y algo al 50 y algo, ¿verdad, pastor? Encerraban en campos de concentración a los judíos. Así es. Sí, Víctor Frank, pues con una herencia en su familia, no usted, de judío, y allí comienza él
y entiende que puede sacarle provecho a esta situación. Exacto. O sea, vamos. Sí. Y yo pienso que en parte eso es lo que va a dominar esta hora de conversación hoy, hermano Carlitos, pienso que es uno de los bastiones, ¿no? Uh-huh. Para poder entender de qué va nuestra vida, para poder entender de qué va nuestra sociedad, de qué va nuestra familia, ¿verdad usted? Porque no, déjeme decirle, no es igual vivir con un sentido, no es igual vivir una vida sin sentido a vivir una vida con sentido. ¿Ya? Exacto. Que usted entienda de qué se trata todo esto que estamos viviendo, ¿verdad? Claro. ¿Ya? Y mire, el sentido fue lo único que mantuvo vivo a Víctor Frank. Claro. ¿Ya? O sea, el sentido fue eso de lo que le dio trascendencia, o sea, lo que lo hizo mantenerse vivo incluso en una situación de extremo sufrimiento. Y aún al borde de la muerte, pastor. Exacto. Porque sabiendo de qué es lo que era lo más seguro, ¿no? Así es. Que ellos tenían. Y solo antes de ir a la cápsula del día, hermano Carlitos, me llama la atención algo bien importante que creo que también lo afirma Víctor Frank en su libro En busca de sentido. El hombre en busca de sentido. El sentido es fuerza vital. Su falta absoluta es neurosis. ¿Ya? Mira qué interesante. O sea, ¿qué significa esto? Que la falta de sentido en sí, hermano Carlitos, se asocia, y que más despuesito lo vamos a ver esto, uh-huh, de verdad con muchos padecimientos, incluso enfermedades mentales. ¿Ya? Sí. Y eso es muchas veces, mire, hay una pandemia, la pandemia del siglo XX y del siglo XXI. Siglo XX le decían en su momento, pero ahora es la pandemia del siglo XXI también, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuál es la pandemia del siglo XXI? Muchos estudiosos de la salud, de la psicología y de la sociología concluyen en que la pandemia del siglo XXI es salud mental. Salud mental. La falta de salud mental, ¿ya? Exacto. Y eso tiene sus raíces. Claro. Y una de esas raíces es la falta de sentido. La falta de sentido, en donde se busca, se pierde el sentido, ¿verdad? Y empieza a buscarse en cosas intrascendentes. Y que lo terminan desviando totalmente del verdadero sentido de la vida, que ya vamos a explicar más adelante, pues, qué tiene que ver. Pero antes vamos a darle el tiempo a nuestro apreciado hermano Eddie Amílcar Osorio, ¿sí? Desde la hermana República de Chucho, arriba, pastor, con la cápsula del día, siempre un espacio de aprendizaje que nuestro hermano nos comparte. Así que, hermano Eddie, vamos adelante con la cápsula del día. Diálogo de Fe y Salvación. Aquí comienza la cápsula del día. Diálogo de la cápsula del día. Uno de los objetivos y metas naturales para nosotros como hijos de Dios debería ser el crecimiento espiritual. Digo debería porque muchas veces no lo es, ¿sí? Sin embargo, personalmente sí creo que debe ser una meta o un objetivo natural, así sin forzarlo, ¿ya? Debería ser un anhelo natural suyo y mío el crecer, el desarrollarnos espiritualmente. Y más aún cuando se trata en el ambiente de nuestro matrimonio o en el ámbito de nuestro matrimonio. ¿Cómo podemos nosotros crecer espiritualmente en el matrimonio? Y yo quiero compartir hoy con ustedes 6 obstáculos en el crecimiento espiritual de un matrimonio. Quiero empezar por el primero, que es falta de fe. La falta de fe nubla nuestra visión espiritual, impidiendo que veamos a Dios en medio de nuestras circunstancias matrimoniales. Y es que, como usted sabe, en el matrimonio se enfrentan diferentes desafíos, diferentes retos, diferentes problemas, algunas circunstancias difíciles o problemas que vienen con el paso del tiempo, y usted y su pareja necesitan fe para poder sobrellevar y para poder sobrepasar esas distintas situaciones que se van a presentar. Número 2, sentido de autosuficiencia. Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Así que uno de los tremendos obstáculos, y yo diría uno de los que quizás menos le prestamos atención, y por consiguiente deberíamos de prestarle más atención, es precisamente ese sentido de autosuficiencia, de que nosotros lo podemos resolver por nosotros mismos, de que muchas veces confiamos más en nuestra capacidad y nos desentendemos del poder del Espíritu Santo para nosotros, de la ayuda del Señor para poder resolver nuestros problemas
y tanto dentro del matrimonio como fuera de él. Y eso también puede ser un obstáculo para nuestro crecimiento espiritual. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Pero ¿sabe cómo termina este versículo? Porque separados de mí, nada pueden hacer. No somos autosuficientes. Busquémosle a Él. Número 3, deficiencia en amar y respetar. El amor bíblico, miren, nos capacita para dar y no para demandar. Efesios 5:31 y 32 dice: en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Así que esa es una forma también en la cual nosotros podemos crecer como hijos de Dios. Siguiente, falta de perdón. Toda falta de perdón produce siempre un alejamiento, crea amargura en el corazón, afectando el gozo de la salvación, y no solo eso, sino también el desarrollo de nuestra vida matrimonial, nuestra convivencia. Marcos 11:25 y 26 dice al respecto: y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus transgresiones. Así que si usted quiere crecer espiritualmente o está dentro de sus metas el crecimiento espiritual, una de las cosas que no debe dejar de practicar es el perdón. Así es. Siguiente, ira acumulada. Si deja una oportunidad abierta al enemigo causada por la ira, usted crea un espacio para que él, el enemigo, ataque su matrimonio. Efesios 4:26 al 27 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Así que si usted tiene ira acumulada, algún enojo ahí acumulado, sáquelo, confiéselo, dígaselo al Señor y pida perdón. Y por último, falta de entendimiento en la lucha espiritual. Nuestra lucha es contra principados y contra potestades. Por tanto, la prescripción es tomar la armadura de Dios, porque por usted mismo no va a poder vencer. Efesios 6:11 y 12 dice: revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Así que le animamos a que usted con su pareja, que usted como matrimonio, como esposos, puedan planificar esto, el crecer juntos espiritualmente y lograr así identificar ciertos obstáculos que a veces impiden ese desarrollo, ese crecimiento espiritual dentro de nuestro matrimonio. Que el Señor les bendiga. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Bien, estamos de vuelta acá en Diálogo de Fe y Salvación, y estamos de vuelta para seguir hablando sobre nuestro tema hoy, que tiene que ver una generación sin sentido. Una generación sin sentido, una generación sin trascendencia, una generación sin sentido de la vida, y la cual divaga por este mundo y tiene consecuencias terribles tanto en el presente, hoy, y se auguran cuestiones no tan buenas para el futuro, pastor, de seguir de la misma forma que se está siguiendo. Pero pues hay una esperanza, ¿no?, usted, de poder dar vuelta al asunto y poder tratar la manera de revertir eso. Por cierto, pastor, hablando un poquito de eso para pasar rapidito ahí al punto, al tema, quiero tratar de sentir, no sé si seré yo demasiado optimista al respecto, o es que quiero que pase, no sé, pero quiero tratar de sentir, mire, pastor, en el ambiente un sentido usted de que existe cierto grupo que está comenzando a despertar con estos asuntos. Pues, y está comenzando a levantar la voz y a preocuparse, sí, por la juventud, a preocuparse por los niños, a preocuparse, pastor, y a buscar ese sentido. Sí siento, fíjese, no sé qué opina usted, pero quiero tratar de ver esa parte que hay gente, no sé si en mi círculo, en mi burbuja, ¿verdad?, eso estará pasando, ¿verdad? Pero no sé, en términos generales, quiero tratar de observar eso, pastor, y creo que es importante que suceda. Sí, claro, yo creo que sí, hermano Carlitos, hay un sector, creo yo, de también hay que ser, ¿cómo le diría aquí? Debemos ser honestos, ¿verdad? Que es lo que nosotros más deseamos y lo que nosotros más queremos, ¿verdad? Claro. Ya, y también eso nos lleva a ver ciertos indicios, ¿no?, de que sí hay sectores, hay personas, hay familias,
hay gente que está despertando en este sentido, ¿verdad usted? Pero no deja de ser un poco, ¿qué le digo? No sé, de mi perspectiva personal, ¿verdad? Sí. No a lo lejos. No deja de ser, ¿visto de lejos? Sí, exacto. Sí. No deja de ser una pequeña parte nada más. Ya. Sí. En ese sentido, hermano Carlitos, volvamos a lo que estábamos mencionando, ¿verdad? Usted, estábamos citando a Víctor Frank y en su libro Víctor Frank ante el vacío existencial, él precisamente cita una parte que yo creo que es fundamental para abordar esta temática de que hoy estamos hablando, ¿verdad usted? Y él menciona a Freud, ¿no? De Sigmund Freud, de que en su momento, en el tiempo de Freud, la frustración era sexual, ¿ya? Pero que hoy la frustración es existencial. Y es precisamente a esa falta de sentido se debe esa frustración existencial, ¿verdad usted? El paciente típico de nuestros días, dice Víctor Frank, mire, no sufre tanto bajo un complejo de inferioridad, sino bajo un abismal complejo de sentido, acompañado de un sentimiento de vacío, razón, dice Víctor Frank, por la cual me inclino a hablar de un vacío existencial. Exacto. Y es que ahí, fíjese, hermano Carlitos, hay algo bien importante. Los sentimientos y las emociones no son suficientes para cubrir el vacío existencial. No, definitivamente. Déjeme decirle algo y lo aclaro, ¿verdad? Lo que usted siente, sus emociones, no son suficientes. No. Para justificar su existencia. Es más, para darle sentido a esa existencia que usted tiene actualmente. Es más, la Biblia nos enseña, miren familia, de que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos una naturaleza pecaminosa. Exacto. Y aún estamos llamados a poder reaccionar y a poder tener hasta cierto cuidado, ¿no? Usted con lo que sentimos, con nuestras emociones. No se equivoca las escrituras al decir que engañoso es el corazón. Es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá, verdad? Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Sí. O sea, tenemos que encontrar el sentido a este asunto, aún y a pesar de estas cosas que se encuentran en las escrituras, por ejemplo, que se encuentre en un creador, por ejemplo, ¿verdad usted? Entonces, es importante tomar en cuenta esto, que tenemos que aprender hasta a dudar nosotros mismos. Exacto. No, yo creo que es una de las cosas básicas que debemos hacer como seres humanos, ¿no? La duda. Sí. El problema, fíjese, pastor, que a veces inventamos muchas decisiones, acciones y aún hasta políticas y valores propios a partir de lo que siento. Y es que eso es a lo que iba, ¿ya? O sea, las emociones y los sentimientos no son suficientes para llenar el vacío existencial que nosotros tenemos. Ya necesitamos algo más, ¿ya? Y aquí podríamos decir, hermano Carlitos, que a diferencia, mire, de las meras emociones, el sentido, y esto puede ser un aporte importante, se inscribe en la conciencia a través de procesos intelectuales, herencias culturales y experiencias reflexivas. Exacto. ¿Ya? Hay por lo menos acá 3 cosas importantes: procesos intelectuales, herencias culturales y experiencias reflexivas. Mire qué importante esto. Uno haya sentido cuando conecta esas distintas experiencias, tanto individuales como colectivas, sociales, ¿verdad usted? ¿Ya? Para vivir una vida con sentido. O sea, pastor, que hay un punto importante, el sentido de la vida, el factor social tiene mucho que ver. Claro, y hay algo bien importante, mi hermano Carlitos, no fuimos hechos para vivir como llaneros solitarios, ¿verdad usted? Somos comunitarios. Exacto. El ser humano es un ser social. Ya el ser humano es un ser que necesita comunidad, ¿ya? Y en ese sentido, mire, hermano Carlitos, creo que no quiero forzar el discurso hacia la iglesia, ¿verdad? ¿Ya? Pero sí quiero decir que en este sentido de comunidad, la iglesia ofrece una comunidad invaluable. ¿Ya? La iglesia ofrece un sentido social para aquel que es parte de ella, parte activa de ella, que usted no va a encontrar en otro lado, porque es la comunidad del reino. La iglesia ofrece, pastor, una ruta existencial maravillosa. Exacto. No diseñada por la iglesia. Así es. Diseñada por el creador de nuestras vidas, queridos hermanos. Así es. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Ahora, yo le hago un ánimo a usted que nos escucha, que nos ve.
o usted que es creyente y puede conocer gente posiblemente, ¿verdad? Usted de que tenga problemas al respecto, yo le invito a que trate la manera de explicar, de exponer. Y miren, aquí es donde entra lo que hemos hablado durante tanto tiempo aquí en el programa con relación a la misión de la iglesia. La iglesia necesita y está llamada, pastor, a exponer, a dar entendimiento, a poner sentido, a poner ese sentido de que la gente comprenda, ¿no? Usted el mensaje y aborde, ¿sí? Explique, enseñe. No solo se trata de ir a un culto. No solo se trata de un acto específico que hay que hacer. Así es. No, hay que explicarle. La Biblia nos enseña a poder vivir, pastor. Así es. Y vivir con el mayor sentido de la vida ahora, lo que existe. Mire, hermano Carlitos, honestamente y aquí creo que lo hemos hablado en algún momento y es un contenido que tengo fresco porque lo hablábamos con un grupo de jóvenes hace poco, de que una de las grandes necesidades de las que muchas veces carece el cristiano de hoy en día, ya es la contextualización, hermanos. Sí. Necesitamos, mire pues, nuestro mundo necesita la Biblia. Ya, nuestro mundo necesita que se tracen puentes desde la Biblia hacia la actualidad, hacia el siglo XXI, ya hacia el 2024. Usted como cristiano, como discípulo de Jesús, necesita contextualizar la palabra. ¿Qué significa esa palabra hoy en día? Porque muchas veces lo que ha pasado es eso, hermano Carlitos. Hemos relegado la palabra a un segundo plano. Ya para el mundo no es importante la Biblia. Ya, y usted podría decir, no, es que tiene que ser importante para nosotros los cristianos. Pero déjeme decirle, ¿sabe por qué? ¿A qué se debe ese relegar a un segundo, tercer, cuarto plano la palabra? Porque nosotros hemos dejado de contextualizarla. Ya, nosotros hemos dejado de contextualizarla. Ya, en estos días, pastor, yo veía una cápsula de de Byte, ¿no? De Byte, Giovanni Báez y su equipo que suben videos frecuentemente a YouTube, y precisamente una de las personas que hablaba en el video era una persona que sigo desde hace mucho tiempo que se llama Ana Ávila. Y ella decía, ¿quién te dijo que la fe y la ciencia son enemigas? Claro. ¿Quién te lo dijo? O sea, esa es una frasecita que actualmente, ¿verdad? Usted resuena en muchos lados, toda ¿no? La gente que ataca. Que el intelectual es aquel que rechaza la fe, ¿ya? Bueno, ¿por qué no vamos a un poquito de historia? ¿Ya? ¿Por qué no vamos a ver que el que es considerado uno de los padres del genoma humano, investigador en profundidades que nosotros ni siquiera vemos, del ADN, ¿verdad? Francis Collins es una persona con altamente creyente, que sus análisis, hermano Carlitos, parten desde una fe, desde fe en Dios. Ya vamos y si vamos más antiguo, Luis Pasteur, Blaise Pascal, Isaac Newton, hermano Carlitos, todos partieron desde una plataforma sólida que era su fe en Dios. Claro. Ya, o sea, ellos creían en esa trascendencia. Hay algo más, ¿ya? Pero resulta que hoy los que usamos las fórmulas de Isaac Newton, los que usan hoy en los hospitales los estudios de Francis Collins, los que usan hoy los estudios de Luis Pasteur y de todos estos científicos que han dado tantos aportes. Exacto, ahora vienen a decirnos que la ciencia es contra la Biblia. Triste el caso nuestro. Y déjeme decirle, no. Nosotros lo que necesitamos es volver al papel, al rol que esa gente hizo, hermano Carlitos. Exacto. O sea, cómo esa gente llevó la Biblia hasta donde estudiaban, hasta donde usaban el microscopio, ahí tenían la palabra. Ya, donde tenían el cuaderno de las matemáticas, de las fórmulas, ahí también tenían la palabra. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Eso es lo que necesitamos hacer. Llevar la palabra al aula de la universidad, al aula del colegio, a la oficina, a la clínica. Hay una necesidad, hermanos, y tenemos que reconocer que muchas veces hemos quedado a deber en esa contextualización de la palabra con la cultura que nos rodea actualmente. Exactamente. Y encontrando esto, pastor, creo yo que dentro del mismo tema, ¿verdad? Usted, de una generación sin sentido, aún dentro de la cápsula cristiana, podríamos decir también de que existe un cristianismo sin haberle encontrado el sentido a la Biblia.
¿Por qué? Porque la Biblia, cuando le encontramos al sentido de la Biblia, mis hermanos, sabemos y entendemos que la Biblia es relevante en todas las áreas de la vida y la comenzamos a conectar y comenzamos a hacer puentes. En el tema que usted quiera a nivel académico, científico, usted puede conectar las escrituras, pero eso lo va a lograr un creyente, sí, que le ha encontrado sentido a la Biblia y que la conoce, obviamente. Exacto. Y le encontró sentido. Exacto. Y va a comenzar a un estudio exhaustivo en ellas porque sabe que en ellas está el sentido de la vida, pastor. Exacto. Entonces, por ejemplo... Qué importante esto, hermano Carlitos. Y mire, por eso el sentido, mire, no es impulsivo, sino reflexivo. Reflexivo. No es efímero, sino duradero. No es sensual, sino narrativo. El sujeto piensa sobre sí, se detiene en la búsqueda de las relaciones que existen en sus acciones, sus objetivos, sus deseos, su existencia tanto individual como social. El sentido es una narración y la narración es la capacidad del espíritu para superar la contingencia del cuerpo. Me gusta mucho esta frase que precisamente estoy citando a Agustín Laje. Y él dice, la narración es la capacidad del espíritu para superar la contingencia del cuerpo. Y es que como nosotros, usted sabe, somos seres contingentes, ¿no? O sea, estamos contenidos dentro de un cuerpo, dentro de un saco de carne y huesos, ¿verdad? Pero Dios nos ha dado la habilidad a nosotros de superar este cuerpo. De dejar de ser seres Exacto. contingentes, ¿verdad usted? Y ir más allá. Y es precisamente en ese más allá en donde usted y yo encontramos el sentido. El problema, miren, hermanos, radica en que muchas veces, hermano Carlitos, nosotros tratamos de encontrar el sentido ensimismándonos. Y ahí está el problema. O sea, en nosotros mismos. Y mire que quiero citar también a Víctor Frank, pastor, el cual dice, no importa lo que esperamos de la vida. Oiga esto, no importa lo que esperamos de la vida, sino que importa lo que la vida espera de nosotros. Ahí está. Qué importante Oiga, ese análisis. No importa, repito nuevamente, no importa lo que esperamos de la vida. Porque eso es efímero, pastor. Exacto. Eso no está en nuestras manos. Así es. Pero sí importa lo que la vida espera de nosotros, porque eso sí está en nuestras manos. Así es. O sea, tenemos que poner manos a la obra, querida familia. ¿Sí? Nosotros somos los encargados de poner en orden esto. Exacto. Nuestra vida en primer lugar, nuestra familia, nuestros hijos y todo lo que en ello encontrarle sentido, lleva, hermano Carlitos. Exacto. Y es que antes de ir a la resistencia, solo quiero mencionar algo. El individuo, cuando nosotros como individuos, cuando encontramos sentido tanto individual como social, entonces dejamos de ser personas ensimismadas. Ahí está. Entonces dejamos de ser personas que viven como en su momento diría este filósofo, escritor coreano, si no estoy mal, ¿no? Byung-Chul Han. Dejamos el yoísmo de un lado. Ombligo, debe ser el ombligo. Exacto, dejamos de vernos el ombligo y pasamos a ser seres conscientes, seres humanos conscientes, no solo de nuestra existencia, sino también de la existencia del otro, del prójimo. Exactamente. Quédese con nosotros. Bueno, antes, hermano Carlitos, aprovechamos a mandar algunos saludos a nuestro hermano Juan Alonso Mellado. Muchas gracias. Juanito, gracias, hermano Juanito, siempre por estar con nosotros. Nuestro hermano David Chacón dice saludos y bendiciones. Ya listo para otro programa. Dice un abrazo, hermano David. Gracias por estar con nosotros. Un saludo a Ronald Estuardo Osorio. Gracias, hermano. Por cierto, pastor, hermano Ronald dice que allá en Carnicería Julia Sofía hay ya 2 vales para ir a taquibirrias a un restaurante donde tienen amigos y quiere que vayamos. Dice que ahí están. Muchas gracias, hermano Ronald y su esposa, hermana Elizabeth Machorro de Osorio también, que está ahí viendo el programa también, hermana Mari. Gloria a Dios. Gracias, por ustedes, hermanos. Gracias por los vales. Vamos a pasar mañana si Dios lo permite. Oye, también Mabel Barrientos Rivas, un saludo, Mabel. Un saludo especial allá a Asunción Mita, pastor, por cierto. Saludo especial. Bendiga, Mabel, hermana Jenny Najarro. Sí, también pendiente, ya les continúa bendiciendo y también usando. Así que muchas gracias. Hermano Eric Eklian. Eric Elian, gracias por estar con nosotros. Gracias, hermana Rebeca, también supervisión del programa ahí, pastor, para ver si no cometemos algún tipo de infracción. Y hermano Dilson también pendiente allá Residencia de las Perlas. Así es. Saludo especial a todos, pastor, sí, mándame. Así es, hermano Carlitos, gracias por estar con nosotros. Quédese con nosotros para la última parte del programa. Estamos hablando sobre una generación sin sentido, sobre cómo muchas veces nuestra sociedad
vemos marcas, diferentes señales en nuestra sociedad de que muchas veces se ha perdido el sentido. Quédese con nosotros, por lo pronto le presentamos La Resistencia con nuestro hermano Carlitos Vidal. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Saludos familia, bienvenidos a La Resistencia. El tema de la Agenda 2030. Una agenda a la cual todos estamos claros hasta cierto punto de cuál es su objetivo, cuál es su propósito y cuál es el fondo que tiene detrás de ella. Una élite globalista tiene como principal objetivo instalarla a nivel mundial. Y dentro de sus objetivos está que para el año 2030 las 161 metas, sí, si no estoy mal, que tiene la agenda, pues deben de cumplirse. El punto está de que en esta región latinoamericana todavía se trata de conspiranoicos a muchas personas que muchas veces hablamos acerca del tema. Y desde hace algunos años pues se viene dialogando más y más el tema de la agenda, pero aún se sigue tildando de conspiranoicos, de ignorantes y de faltos de entendimiento a personas que hablan acerca del tema. Bueno, desde La Resistencia hoy queremos contarle de un sector específico que también lo hemos dicho acá en La Resistencia, que afecta directamente la Agenda 2030 y quien, aparte de afectar la familia, la educación y los valores principales del creador, pues también afecta directamente la agricultura y la ganadería. Pues trascienden las noticias durante varias semanas, cosa que muy poco se ha visto en los medios tradicionales, por cierto, pero durante varias semanas trasciende la noticia que los agricultores y ganaderos de Europa dijeron hasta aquí. Se dieron cuenta de todas las restricciones y cuál es la ruta específica que tiene la agenda con relación a ellos, que el principal objetivo es desaparecerlos, ¿sí? Con una supuesta restricciones que van en ayuda del medio ambiente y del supuesto calentamiento global. Pues los agricultores y ganaderos dijeron hasta aquí y tienen bloqueadas varias ciudades en Europa, dígase Francia, España, Holanda, Polonia, Bélgica, Hungría y así varios otros países, Irlanda, Escocia, están ya pero bloqueados totalmente. Y eso es importante entenderlo. ¿Por qué? Por poner un ejemplo, en Irlanda este año se dieron decretos en donde hay que desaparecer 250,000 cabezas de ganado porque emiten dióxido de carbono, entre comillas. Entonces, el punto radica en que nosotros como latinoamericanos, que hemos hablado otras veces que la ola aquí dilata un poquito más de tiempo en caer, tenemos que estar muy atentos a los movimientos. Y qué bueno por los agricultores y ganaderos en Europa. Y esperamos que todas las personas que acá en Latinoamérica todavía estamos en proceso de la implementación de muchas cosas que allá ya implementaron, estamos listos para reaccionar y para hacer la resistencia. Pero mientras tanto, no nos dejemos llevar por el desánimo o por el temor. Recuerde usted, Cristo Jesús reina hoy. Que Dios los bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia.
Estamos de vuelta, queridos hermanos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Gracias también a nuestro hermano Carlitos por compartirnos ahí siempre una cápsula, una resistencia acerca de un poco de actualidad, ¿no? Lo que está pasando en este momento en Europa, hermano Carlitos, en muchos países de centro y occidente también de Europa. Es una cosa tremenda que muchas veces no se ve en los medios tradicionales. Exacto. Pero si usted investiga un poco más, porque Pastor, hoy también... El punto principal, creo yo, radica en que lo que se llamaba una teoría conspiranoica está dejando de serlo. Exacto. Y está dando la razón a toda aquella gente, pues... Que en su momento vamos a hablar. Lo analizó, ¿no? Exacto, en su momento se dijo, ¿verdad? Así usted? Es. Y se sabe del peligro. Exacto. Que esta institucionalización legal de estas élites pues quieren hacer en el mundo. Así es, hermano Carlitos, hay que estar pendientes de las noticias y de lo que está pasando y buscar más allá de los medios tradicionales. No podemos quedarnos solo con una versión de los hechos, tenemos que revisar más. También queremos enviar un saludo, hermano Carlitos, a hermano Boris Díaz, hasta el Palmar, Chiquimula. Dice: Dios nos creó para que podamos relacionarnos con otras personas, haciendo alusión, ¿verdad?, a lo que estábamos hablando. Exacto. Antes de ir gracias, hermano la Boris. Resistencia. Un saludo, hermano Boris. Y bueno, continuamos. Estamos hablando de una sociedad que ha perdido el sentido. Una sentido sociedad de la vida. Sin sentido. Ahora, hermano Carlitos, hay algo bien importante para ir cerrando hoy. El cuadro, mire, que pinta la sociedad moderna es el del pluralismo moderno. Uh-huh. ¿Ya? En el que coexisten numerosos sentidos. Uh-huh. Y que algo bien importante, mire, hermano Carlitos, que pueden ser enteramente estos sentidos, ¿verdad usted? Pueden ser enteramente distintos o incluso incompatibles entre sí dentro de una misma sociedad. Lo que hoy se persigue ya no es tanto una búsqueda de sentido en sí misma, sino una condición para que todos los sentidos de todas las personas puedan coexistir. Hay una palabra mágica ahí, ¿verdad? Una palabra clave para poder entender cómo los líderes, ¿verdad? Ustedes y estos grupos buscan que todos los sentidos de una sociedad o de distintas personas coexistan entre sí, aunque sean diametralmente opuestos, ¿verdad? Y esa palabra mágica que yo decía es tolerancia, ¿verdad? Sí. Tolerancia. La tolerancia es un valor que algunos han llamado como supraordinal, ¿no? O sea, como que suprime el orden. Ya, o sea, como que suprime el orden y como que quiere decir... Yo siento que muchas veces, hermano Carlitos, en el sentido actual del que se habla de tolerancia, ¿verdad? Eso le iba a decir precisamente. Hay que ver en qué contexto ubicamos la tolerancia. Uh-huh. Uh-huh. Sí, ¿bajo qué contexto? Exacto, porque yo siento que en el contexto actual que lo vemos, ¿verdad? Uh-huh. Es un contexto totalmente inadecuado, ¿verdad? Exactamente. Usted? O sea, es una cosa en donde muchas veces, si usted... Le voy a poner un ejemplo. Si usted pues tiene valores tradicionales, por ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. Ya valores clásicos, de bíblicos, principios, valores bíblicos de la familia, del matrimonio, ya de los hijos y todo este marco bíblico, ¿no? De la sociedad y de la vida actual. Muchas veces eso es visto como que no sirve de nada, ¿verdad? No, mire, y pongamos ejemplos. Y que usted tiene que tolerar. No, es que mire, un ejemplo claro, por ejemplo, ¿en qué cabeza va a caber, por ejemplo, que vengamos a tener una tolerancia específica, pastor, con un tipo de 60 años que diga que es una niña de 6 años? Exacto. Y que quiere estar en el kinder. Uh-huh. ¿Ah? Vamos, y que se está enamorando de un niño de 7. Y que siente algo por él. Exacto. ¿Usted quiere que toleremos eso? Es que ese es el problema. Y usted dirá, ay, hermano, ¿y eso por qué lo dicen ustedes? Bueno, miremos otros países. Es lo que está miremos pasando. Canadá, miremos Argentina. Argentina, Chile, plagado de progresismo de hace 40 años, que está hundido, por cierto, ¿verdad, pastor? Ahora, entonces, mire, en esto hay algo bien importante, mire, hermano Carlitos, porque esta modernidad líquida, ¿verdad? Esta modernidad liberal. Exacto. Esta modernidad liberal de la que habla Zygmunt Bauman, uh-huh, de la que hablan muchos escritores, que muchas veces no tienen ni nada que ver, mucho menos muchas veces con la Biblia, ¿verdad? Pero que aún ellos han llegado a hacer este tipo de análisis, ¿verdad usted? Uh-huh. En donde ellos ven cómo, mire, se está queriendo extraer de la sociedad o desaparecer la religión, la tradición, ciertos rituales, ¿no? Que muchas veces tienen un valor histórico. Es más, ya el nacionalismo, por ejemplo, el patriotismo. Las ciencias puras y duras. Exacto. Dígase la biología. Uh-huh.
O sea, vamos, pastor, hace poquito, es que veía un debate en un programa en Estados Unidos. Es que eso da pena. Y perdón la expresión, ¿verdad, pastor? Perdón en lo incómodo, pero se estaba en debate en Estados Unidos en un programa si los hombres pueden menstruar. Y mire, perdón, ¿verdad? Usted hay no, gente es que es que lo estaba defendiendo. Es que el trans que estaba ahí estaba diciendo que sí. O sea, obviamente aludiendo a una mujer que se cree hombre. Sí. Entonces ahí viene y dice y uno dice, vamos, por favor, muchachos, que están discutiendo eso. Exacto. O sea, son cosas que están pasando, pastor. Yo a veces, pastor, le soy sincero, no sé si viene muy positivo hoy yo. Es que yo no creo que esto pase, no creo que esto avance, pastor. Creo que tiene que llegar un momento en donde la razón tiene que despertar, Eddie. No sé. Regresar a su lugar. Es que no sé, sí, hombre. Es que ¿cómo? Pues usted. Sí. O sea, ¿cómo? Mire qué importante. Estas narrativas, ¿verdad? Usted, yo creo que en su momento creo que crecí en un ambiente así, personalmente, ¿verdad? En donde todavía tenían valor las grandes historias. Claro. Las grandes narrativas, ¿verdad? Y es que hay narrativas universales, hermano Carlitos, que sí, independientemente de dónde viva usted, ¿verdad?, llegan a tener cierto significado para usted. Pero muchas veces eso está desapareciendo hoy de la sociedad y está siendo sustituido por micronarrativas, ¿verdad? Por la narrativa de cada persona en particular, ¿verdad usted? Su visión de la vida. Y esa visión tiene que ser respetada, y aunque sea antinatural, y aunque sea antibiología, ¿verdad? Y aunque sea anti todo, anti Dios, ¿verdad? Usted. Y estas narrativas, mire, la religión, temas como la religión propia de cada quien, ¿verdad? Ya, eso le da cierto sentido a la vida. Ya, aporta normas, aporta valores, aporta roles, expectativas sociales, ya, pero el valor de la familia, del crear una familia. Exacto, pero todo es una moral. Eso se me olvidaba decir, una moral objetiva, una justicia social, ¿verdad? Verdadera, no como la que se predica muchas veces. Pero ¿qué ha pasado? Acláreme eso, por favor. ¿Qué ha pasado hoy? Los tiempos modernos, mire, esta modernidad líquida de la que estamos hablando ha venido a sustituir todos esos valores por ideologías. Ideologías antinaturales. Por nuevas ideas, por decirlo así, ¿verdad? Usted? Sí, triste el caso. En donde muchas veces la bandera, hermano Carlitos, de estos pequeños relatos o de estas ideas que quieren sustituir ya todo lo antiguo, entre comillas, ¿verdad? Muchas veces la bandera de estas ideologías es, entre comillas, la tolerancia, ¿ya? Y creo que es importante, pastor, es importante que recuperemos el principio, salgamos de este sentido, de este problema posmoderno hoy en día, que el hombre está sin sentido. Exacto. Necesitamos recuperar el sentido de la vida. ¿Dónde encuentra sentido el hombre? Exacto. En Cristo. En Cristo. Tenemos que volver a Cristo. En Así Dios. Que yo creo que podemos finalizar con esto el programa. En el logos. El logos, por cierto, la palabra logos, pastor. Exacto. Implica, en la filosofía griega, implica sentido. Orden. Objetivo. Exacto. Ruta, trascendencia. Necesitamos a alguien que le dé orden a nuestro desorden. Y ese que le dé lógica a nuestra existencia. Cristo y ese Jesús. Es Cristo. Gracias, pastor. Él es el Logos. Gracias por el programa de hoy. Sí, ¿no? Gracias a usted, todo el equipo y gracias también. Gracias a todos los que están con nosotros. Las diferentes radios. Así y el canal Amigos TV también. Muchísimas gracias. Gracias al equipo de producción que está aquí atrás. Gracias. Una gran bolsa de pan que están ahí, pero lo bueno que están entretenidos. Pan Así y café son dos cosas que no faltan aquí. Muchísimas gracias a todos. Siempre les recordamos que la verdad no solamente puede ser corrompida con la mentira, sino también con el silencio. Que Dios les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.